descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh, recíbelo, Señor. Oh, recibe toda gloria. Oh, recibe todo honor. Tú eres digno, Padre. Tú eres digno, Padre. No hay otro como tú. Oh, sentado en tu trono tú estás, Señor. Y hoy te adoramos. Hoy nos humillamos ante tu trono de gloria y reconocemos que no hay otro como tú. Oh, tú eres digno de toda alabanza. Oh, tú eres digno, Señor, de todo honor. Oh, te adoramos. Hoy te exaltamos, Señor. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Oh, mi Señor, en lo que harás en mí.
hoy, Jesús. Tú eres digno, mi Señor, y no hay otro como tú, oh mi Salvador. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, Señor, oh, en mí. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Recibe todo el honor, oh Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Recibe todo el honor, y todo el honor, y todo el honor, Jesús. Oh, recibe toda gloria, oh, recibe toda honra, Hijo de Dios, oh Hijo de Dios. Recibe toda gloria, todo honor, Jesús, Jesús. Gracias, Señor, te damos este día donde nuestra confianza una vez más está puesta en ti, Señor. Y hemos dicho y afirmado que recibas toda la gloria, toda la honra, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Recibe toda nuestra alabanza, toda nuestra rendición, toda nuestra adoración en esta mañana, Dios. Padre, queremos poner delante de ti peticiones que nos han llegado, Señor. Nuestra hermana Rosbinda Pacheco desde Costa Rica nos ha pedido por la recuperación del pastor Oscar Arias. Está hospitalizado por COVID-19. Su estado de salud es delicado. Y afirma acá nuestra hermana Rosbinda, Dios es su sanador. Padre, hasta Costa Rica enviamos esta palabra, Señor, de intercesión a favor del pastor Oscar Arias, para que tú, Dios, le sanes. Tú eres, como proclama acá Rosbinda, su sanador. En el nombre de Jesús. Padre, nuestra hermana Rosario Portillo pide por la sanidad y milagro en la vida de don Amílcar Calderón, una situación de cáncer. Padre, en efecto, esto precisa un milagro de tu mano. Señor, que se cumpla en don Amílcar primero el milagro espiritual del encuentro profundo y personal contigo.
Y Dios, que tú en tu misericordia alcances su vida para traer redención y sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Que don Amílcar en el comienzo de este día, y Señor, por nuestra oración y tu presencia ahí con él, reciba paz y sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Laura Salinas nos pide oración por Elsa Barroso. Está interna con neumonía por COVID en el tórax. Su hijita con síndrome de Down le espera en casa. También la niña está con tos, se llama Esther. Que ambas sean libradas de esta peste en el nombre de Jesús. Y Padre, como Laura Salinas ha colocado acá, que la vida de Dios esté sobre Elsa Barroso. Ten misericordia de ella, Señor. Y que esa vida tuya, Dios, alcance también a su hijita Esthercita, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, Laura Salinas también nos dice: Dios derrame paz en mi matrimonio. Hoy, que fue ayer, estamos de 26 aniversario. Padre, bendice el matrimonio de Laura. Y Dios, tu bendición sobre sus vidas. Tanto ataque en contra del matrimonio, pero Señor, nosotros luchamos por mantener sólida y firme esa institución sagrada que tú creaste. En el nombre de Jesús. Padre, oro por el papá de Miguel, para que tú, Señor, donde se encuentra en el seguro social, pueda recibir tu cuidado y tu bendición. En el nombre de Jesús. Proclamo sobre él que tú lo acompañes, que tú lo sanes, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Me pide Carlos Romero y me dice: buen día, obispo. Oración por la hermana Paula Aguilar, tiene COVID y afectado sus pulmones. Padre, milagrosamente pido que los pulmones de Paula Aguilar sean limpiados y toda afección, Señor, sea sanada en el nombre de Jesús. Paula Aguilar, la bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Me piden acá también, Marta Funes me dice: buen día, pastor, pido oración por un empleo para mi esposo y la provisión en mi casa. Marta, seguimos orando por ese empleo y reclamando permanente la provisión en su casa, hasta que el Señor ha sido fiel con usted y siga usted firme, aferrada a la promesa y a la bendición del Señor sobre su vida, y que Dios genere esa posibilidad de empleo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Me dice la hermana Mireya, la hermana Mirna Briceño, ya sana de COVID, recuperándose para la honra y gloria de Dios. Amén, amén, qué bueno. Me dice Mireya también, Ruth Mejía, Dios proveyó un cupo en un hospital y ya le dieron de alta en su casa. Está ahora, seguimos orando por la salvación de su alma, la gloria y la honra para Dios.
2 testimonios acá. Mirna Briceño, que oramos por ella y ya está recuperada. Ha salido del tema de COVID ya. Y Ruth Mejía, que también oramos por ella, se le abrió puerta en un hospital, que es muy difícil el tema hospitalario, y ya está en la casa, ya le dieron de alta. Gloria al Señor. Gracias, Mireya, por compartir. Tenía estas peticiones también. Karen me ha escrito y me dice: bendiciones, pastor. Quiero pedirle de manera especial oración por la salud de mi tía. Está con COVID, interna en el Hospital San Francisco de Juticalpa. Su nombre es Francisca Munguía. Apunten ahí este nombre, Francisca Munguía. Incluso en el chat ahorita, pongamos ese nombre, Francisca Munguía. Y digamos: Francisca, la bendecimos en el nombre de Jesús. La bendecimos en el nombre de Jesús. Y reclamamos para usted hasta allí, en ese hospital, la sanidad que viene de parte del Señor para su vida. En el nombre poderoso de Jesús, reclamamos esa sanidad. Que Dios sea propicio para usted. Que el Señor haga un milagro. El Señor traiga restauración sobre usted. En el nombre de Jesús. Y Padre, toda persona enferma reciba sanidad, y toda petición, Señor, sea levantada delante de ti. Y te decimos, Dios, con gratitud en esta mañana: gracias, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás
recíbelo, Señor. Oh, recibe toda gloria. Oh, recibe todo honor. Tú eres digno, Padre. Tú eres digno, Padre. No hay otro como tú. Oh, sentado en tu trono tú estás, Señor. Y hoy te adoramos. Hoy nos humillamos ante tu trono de gloria. Y reconocemos que no hay otro como tú. Oh, tú eres digno de toda alabanza. Oh, tú eres digno, Señor, de todo honor. Hoy te adoramos. Hoy te exaltamos, Señor. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Oh, mi Señor, en lo que harás en mí. Gracias, Señor. Que esa obra tuya corra en nuestra vida, Señor. Lo que tú haces en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Padre, recibimos de ti, Señor, en esta hora con gratitud en nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, que eres bueno. Y Padre, lo bueno tuyo alcanza nuestra vida para bendición, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Bendito Dios. Gracias, Dios. Por un momento alcemos nuestras manos. Dejemos que el Señor haga obra en nosotros en este día. Creyendo en Él, dejemos que Él haga obra en nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Bendito el Señor. Buenos días, queridos hermanos, qué bueno saludarles. Espero que estén bien, que estén bendecidos. Por favor, a darle compartir a la transmisión a partir de este momento. Démosle compartir para que antes de ir a nuestra lectura y reflexión de este día, pues más personas puedan saber de nuestro momento acá juntos en este tiempo devocional de cada mañana, desde lunes hasta viernes. Y a partir de este lunes, recuerden, nuestro tiempo de devocional presencial. Una celebración más de nuestra iglesia. El devocional se convierte en una celebración más de nuestra iglesia. Este es un año de nuevos diseños. Y ayer platicaba con un pastor americano que nos visitó para compartir un rato. Platicamos por largo rato y compartía con él acerca de nuestras celebraciones, nuestros horarios. Y le mencionaba de la apertura de este nuevo horario el lunes a las 5:30 de la mañana. Entonces estaba sorprendido. Un horario de celebración a las 5:30 de la mañana. Me dijo, ahí usted va a saber quiénes son los fieles.
ahí vas a ver, me dijo, quiénes son los fieles. Bueno, muy bien, espero que le hayan dado ya a compartir a la transmisión de hoy. Reitero mi saludo para ustedes y qué bueno, hemos ya transitado por toda esta semana bajo la gracia y la misericordia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos escriben ahí y dicen amén? Dios nos ha guardado una semana más, su misericordia ha estado con nosotros, su fidelidad ha estado con nosotros y nos ha seguido guardando. Muy bien, les bendigo y vamos a ir ya a leer lo que es el capítulo 2 de Efesios. Efesios capítulo 2. Para mí está resultando de muchísima bendición la lectura y reflexión de esta carta, que al igual que la carta a los Gálatas tiene 6 capítulos que vamos a considerar. Muy bien, voy a comenzar a leer. Por favor, estemos atentos, sigamos la lectura. Recuerden que yo la hago de esta nueva versión internacional. Perdón, nueva traducción viviente, es lo que estoy leyendo. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. No olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, eran llamados paganos, incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión.
aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Muy bien, hemos leído y ahora, pues, como solemos hacer, pasamos a reflexionar sobre parte del contenido de esta lectura que hemos hecho. Decimos parte del contenido porque pues leemos y de ahí pues extraemos lo que el Señor comparte para nosotros. Quiero hablarles de dos cosas. Quiero hablarles en primer lugar de cuál era nuestra condición sin Cristo. ¿Cuál era nuestra condición sin Cristo? Pero quiero, a diferencia de otras reflexiones, cerrar con quién es Dios para nosotros y cómo Dios revirtió en función de quién es Él esa condición en que nosotros estábamos sin Cristo. Reitero, quiero tener dos momentos en esta reflexión. Uno, que nosotros podamos advertir quiénes éramos sin Cristo. Y en segundo lugar, como cierre, quién es Dios y cómo, por lo que Dios es, nosotros logramos redención y salvación.
En primer lugar, se nos dice que nuestra vida sin Cristo estaba ligada a la desobediencia. Era una vida en desobediencia. Y esta desobediencia fue la que produjo muerte en el ser humano. Si ustedes recuerdan desde el Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, es decir, desobedecieron a Dios, ese pecado introdujo al ser humano la muerte. No solo muerte de carácter física, sino muerte de carácter espiritual. Entonces, la desobediencia era el ámbito donde los seres humanos sin Dios nos desenvolvíamos antes de conocerle. Desobediencia. El versículo primero dice antes, porque note usted que está hablando de un antes. Hay un antes y un después, que es lo que vamos a ver hoy. Antes, ustedes, y noten, es una condición, es un estatus, es un ambiente. Dice, antes ustedes estaban muertos. Y la causa de esa muerte era nuestra desobediencia. No era un capricho de Dios, no se desprendía esa muerte espiritual y física porque Dios no quería al ser humano ni quiere al ser humano. En realidad ese es un producto. Hay una causa de la muerte y es la desobediencia. Hermanos, al desobedecer nosotros lo que el Señor traza para nuestra vida, corremos el riesgo de traer muerte a nuestros asuntos. Cuando la relación matrimonial se vive sin los preceptos y los parámetros divinos, se corre el riesgo de que por la desobediencia esa relación muera. Esa relación muera. ¿Y cuántas personas murieron antes del tiempo que debían morir? ¿Por qué? Optaron por la desobediencia en sus vidas. Entonces, nosotros debemos marcar en términos de desobediencia un antes, para cerrar toda puerta a cualquier forma de muerte, que cosas mueran espiritualmente hablando, materialmente hablando, físicamente hablando, porque la desobediencia produce muerte. Y dice Pablo acá, esa condición en que ustedes estaban, los tenía precisamente en eso, en una condición de muerte. Ustedes estaban muertos a causa de la desobediencia. También nuestra condición sin Cristo era esta: vivíamos en pecado. Y al vivir en pecado, en lo que se vive es bajo el efecto del mal. No solo en desobediencia, sino en pecado. Pecado. El versículo 2 dice literalmente, vivían en pecado igual que el resto de la gente. Dice, obedeciendo al diablo. O sea, cuando se vive obedeciendo al diablo, se vive en pecado. En pecado. El pecado, hermanos, es algo que existe.
que existe. Hay gente que no quiere hablar del pecado. Hay países en el mundo que presionan para que las iglesias no hablen de ciertas conductas de los seres humanos y no liguen esas conductas a formas de pecado. Porque estas sociedades dicen que cuando la iglesia vincula ciertas conductas a formas de pecado, está generando condenación y culpa en el ser humano. Pero es al contrario. Cuando somos conscientes de que ciertas prácticas y conductas son pecado, es que entonces podemos nosotros ir a quien nos puede liberar del pecado, para que nuestra vida tenga un antes y un después. Entonces, ¿cómo vivíamos? En primer lugar, vivíamos en desobediencia. En segundo lugar, vivíamos en pecado. Y el pecado es algo que directamente se desprende del diablo. Entonces, había una influencia del mal sobre nuestra vida que nos hacía vivir en el pecado cuando estábamos sin Dios. De tal forma que para algún varón tener 1, 2, 3, 4, 5 mujeres resultaba ser más bien como una, ¿qué le puedo decir? Como un gran logro, como una gran victoria, como un gran testimonio, que eran los testimonios que contaba el varón sin Dios en el contexto de sus amigos, las mujeres que tenía. Entonces él no lo miraba como pecado, lo miraba como logro, como hazaña, como que era un tipo que tenía ese atractivo, como que iba acumulando trofeos, porque no había esa conciencia. Y esa persona estaba influida por el diablo y por el mal, dirigiéndole a vivir de esa manera. Pero ahora que estamos en el Señor, nosotros respondemos a la influencia de Dios sobre nosotros, que nos empuja y crea en nosotros el deseo de vivir en obediencia y alejarnos del pecado, ahora que estamos en Cristo. ¿Cómo vivíamos? Dice Pablo, antes. ¿Cuál era nuestra condición sin Cristo? Vivíamos en nuestras pasiones, no solo en desobediencia, no solo en pecado, sino también respondiendo a nuestras pasiones, ¿Qué ocurría? Que había una proclividad, es decir, una inclinación a responder a nuestra naturaleza humana y pecaminosa. Entonces nuestras reacciones eran de carácter pasional, más de carácter instintiva que espiritual. ¿Qué ocurre cuando hay encuentro con Dios? Lo que ocurre es que se activa en ti la parte espiritual que está en el ser humano, pero que sin Dios está como muerta. Entonces el ser humano vive influido por su naturaleza. Y ya hemos leído que la naturaleza del ser humano, leíamos en Gálatas, es una naturaleza proclive a hacer lo malo.
porque el pecado es inherente a los seres humanos, está ahí, es nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces, cuando estábamos sin Cristo respondíamos pasionalmente. ¿Por qué? Porque nuestra carne estaba activa y nuestras emociones estaban activas, no nuestro espíritu. Ahora que hemos entregado nuestra vida a Cristo, entonces se activa nuestro espíritu y comienza a haber esa pugna entre lo espiritual y tus pasiones. En la medida que tú nutres lo espiritual con estos momentos, con oración, entonces creces espiritualmente y menguas carnal y pasionalmente. Eso es así. Entonces, ¿cómo vivíamos? En nuestras pasiones. Había una proclividad a responder a nuestra naturaleza, a nuestra carne, a nuestra emocionalidad. Dice el versículo 3, todos, sin excepción, todos vivíamos así. ¿Cómo? Siguiendo los deseos de nuestras pasiones. Siguiendo los deseos. Por eso les menciono, hay deseos que uno tiene que no necesariamente son deseos que están ligados a la voluntad del Señor. Ayer orábamos por decisiones que se toman, para que Dios oriente nuestras decisiones y nos ayude. Entonces, ¿cómo vivíamos? En nuestras pasiones, atendiendo e inclinándonos a nuestra naturaleza. Todos, dice Pablo, vivíamos así. Respondíamos a los deseos pasionales. Entonces, reaccionábamos pasionalmente a las cosas. Ahora nos toca, en Cristo, responder como espiritualmente. Escriba usted ahí. Responder espiritualmente. No pasionalmente, sino espiritualmente. Hay que responder. Y ya, para finalizar, ¿cuál era nuestra condición sin Cristo? Vivíamos bajo el enojo de Dios. Bajo el enojo de Dios. Ese ámbito de desobediencia en que nos movíamos, ese pecado en nosotros y esa actitud pasional de responder a los deseos pasionales, todo eso, hermanos, lo que despertaba en Dios era su enojo. Entonces vivíamos bajo el enojo de Dios, que básicamente era una molestia por nuestras maldades. El enojo de Dios se puede definir aquí como una molestia por nuestras maldades. Desobediencia, pecado, e ir por la vida respondiendo a los deseos. Entonces, ¿cómo estaba Dios? Enojado, molesto por nuestras maldades. Mire lo que dice el cierre del verso 3. Éramos objeto del enojo de Dios como todos los demás. Esa era nuestra vida sin Cristo, sin Cristo. Desobedientes, en pecado, pasionales. Esa condición molestaba a Dios. Éramos como todos los demás. Ahora, Pablo habla de pasado. Ahora, en Cristo es otra cosa.
Pero, dice Pablo, a esa condición en que nosotros estábamos, Dios responde en función de su naturaleza. ¿Cómo es Dios? Y eso explica el por qué Dios respondió como respondió a nuestra desobediencia, a nuestro pecado, a nuestras pasiones. Y Dios no respondió pasionalmente. Dios no respondió bajo una naturaleza carnal y emocional. No, Dios respondió según su naturaleza. Dios respondió según lo que Él es. Lo que Él es. Y del versículo 4 al 5, después de haber descrito toda esa condición sin Cristo, que es una condición lapidaria, es una condición que entierra a cualquier ser humano. Entonces interviene Dios. Interviene Dios. ¿Y qué pasa? Dios interviene, insisto, en función de quién es Él y cómo es Él. Versículos 4 y 5. Dice que Dios es rico en misericordia. Es decir, Dios es misericordia. No es que Dios siente misericordia, es que Dios es misericordia. Es que una cosa es sentir, porque el sentir puede estar, hermanos, dependiendo de cómo las cosas se muevan. Dios es misericordioso, porque Él es misericordia. Entonces Dios respondió a esa condición nuestra con una abundancia de misericordia. Con una abundancia de misericordia. En segundo lugar, Dios respondió de esta manera. Dice, rico en misericordia y nos amó tanto. Es decir, Dios respondió no solo con misericordia, sino con amor. Porque Dios es amor. Dios no es que siente amor, es que Dios es amor. El perfecto amor es Dios. Entonces, Dios no nos trató como merecíamos, sino que extendió su misericordia. Y a pesar de estar nosotros muertos, dice la Biblia, en nuestros delitos y en nuestros pecados, Dios nos amó. Dios nos amó. Y quiero decirle, Dios nos amó no solo en términos de buscar nuestra redención. Y el amor de Dios ahí terminó. No, Dios nos ama. Dios nos ama. Y nosotros no podemos entender el amor de Dios. Tenemos matices, ideas, pero comprender ese profundo amor de Dios hacia nosotros nos cuesta. Porque los seres humanos no somos así. Nuestras reacciones son más instintivas y el mal lo combatimos haciendo mal. Dios dijo, no, yo voy a tener de ellos misericordia. Y en medio de su desobediencia, de su pecado, de su proclividad a seguir los deseos de sus pasiones, lo voy a amar. Lo voy a amar.
Y Dios también respondió a esa condición nuestra de acuerdo a cómo es Él, ¿y quién es Él? Porque Dios es misericordia, Dios es amor, y dice otra parte del versículo 4 al 5, que entonces nos dio vida, porque Dios es vida, hermanos. Donde está Dios, hay vida, hay vida. En tu casa está la vida de Dios, en ti está la vida de Dios. Donde tú te mueves está la vida de Dios, porque Dios está contigo. Dios es vida. Y respondió de esa manera. Dice que nos dio vida. Porque antes estábamos ¿cómo? Muertos. Muertos. Y vino Él y nos entregó la vida que se desprende de Él. Hermano, recibe la vida que se desprende de Dios. En los asuntos tuyos, recibe, deja que corra la vida que se desprende de Dios. Yo he venido, dijo el Señor, para que tengan vida. Y no queda ahí la porción. Dice que Él quiere que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Entonces, dos momentos de nuestra reflexión. Por un lado, ¿quiénes éramos nosotros sin Cristo? Y cómo Dios respondió a esa condición nuestra sin Él, manifestándose Él como Él es, manifestando su misericordia, manifestando su amor y entregándonos vida. Una vida, hermanos, que nos permite, mientras estemos en este mundo, poder tenerla y vivir en función de esa vida que Dios quiere y tiene para nosotros. Pero una vida que trasciende este mundo. A eso se le llama vida eterna. Vida eterna en Cristo Jesús. Yo recibo eso para mí. ¿Cuántos dicen amén? Yo recibo eso para mí. Recibo la misericordia de Dios este día. Recibo el amor de Dios este día. Y recibo la vida de Dios este día. Escriban ustedes ahí y digan, yo recibo la misericordia de Dios, el amor de Dios y la vida de Dios. Misericordia, amor y vida de Dios. Recíbalo. Porque antes usted estaba en una condición. Ahora usted está bajo el manto de la misericordia de Dios. Bajo el manto del amor de Dios. Y bajo el manto de la vida de Dios. Le vuelvo a mencionar. Antes usted estaba sin Cristo. En el pecado, en la desobediencia. Y el resultado de eso, muerte física y espiritual. Ahora en Cristo. Usted no está en esa condición. Usted tiene el manto de la misericordia de Dios, el manto del amor de Dios y el manto de la vida de Dios. Misericordia, amor y vida. Misericordia, amor y vida. Y es lo que nosotros debemos entregar a los demás.
Porque esta carta de Pablo se escribe para que seamos conscientes de la obra que Cristo hizo, pero que seamos conscientes de que estamos ligados a Él como iglesia y en lo personal, y que es a través de la iglesia que eso que Él hizo en nosotros puede llegar a otros. El trato hacia otros tiene que ser aquellos que están en pecado, aquellos que siguen sus pasiones, aquellos que producto de eso están muertos espiritualmente. Debemos de tratarles como Cristo nos trató a nosotros, como Dios nos trató a nosotros, con el manto de misericordia, amor y vida. Vida. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Hemos recibido del Señor en esta mañana? Yo sí. Desde que estaba preparando esto, sentí que Dios vació en mí toda esta nota de bendición para mí. Yo digo amén, amén. Dele ahí varias veces, no solo le di una vez. Diga amén. Por bandera el mundo espiritual con ese amén que usted da. Mire que las cosas malas, como la gente las agarra y rapidito las está reenviando y está ahí. Y a veces nosotros solo damos un toquecito, o si lo damos, ¿verdad? Si lo damos. Ya les he dicho yo en las reuniones donde he estado predicando, bueno, hoy predico a las 6 de la tarde, la celebración de las 6 de la tarde estoy predicando, y el lunes estoy en el devocional a las 5:30 de la mañana. Pero les digo yo que el hecho que estamos con la mascarilla no significa que no vamos a poder decir amén. Si la gente llega, o sea, como robot, no, hombre, no. Usted llegue y suéltese. No le digo que esté ahí teniendo contacto, porque estamos guardando una distancia, pero no significa que estamos distanciados de Dios. Que usted no pueda decir gloria a Dios, que usted no pueda decir amén, no pueda participar. Entonces usted dele, participe, suéltese, que es muy importante. Muy bien, yo me emociono, ¿verdad? Y de repente ya imagínense, son las 6:06. Vamos a orar. Antes de entregarles el texto, texto no les entrego la declaración de este día para que ustedes puedan decirme en qué porción está esto. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, que en tu palabra se nos describe con claridad quiénes éramos sin ti, sin Cristo. Señor, sin Cristo, Dios, vivíamos en una condición de desgracia total, en desobediencia, en pecado, siguiendo nuestras pasiones, y vivíamos, Dios, bajo el enojo tuyo. Pero tú respondiste a todo eso, Dios, con cómo tú eres. Tú eres misericordia, tú eres amor y tú eres vida. Y nos diste precisamente eso: misericordia, amor y vida. Que nosotros reafirmemos eso en nuestro corazón y que de esa misma manera entreguemos a otros misericordia, amor y vida. Gracias te damos en esta mañana, con gratitud, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora les entrego lo que es nuestra declaración. Ustedes le escriben y luego me indican dónde está ese texto. La declaración es esta, la van escribiendo. Dios lo salvó
por su gracia. Dios los salvó por su gracia. ¿Cuándo creyeron? ¿Cuándo creyeron? Si esto se pudiera leer, cuando creyeron, Dios los salvó por su gracia. Porque es el resultado, creer, aceptar eso que Cristo hizo. Entonces se activa salvación en nosotros. Entonces, esta es la declaración. A ver quién escribió primero. Aquí está ya. Dios los salvó por su gracia. Los salvó por su gracia. ¿Cuándo creyeron? Vamos a ver. Sí, aquí está ya. Varios escribiendo. Sí, muy bien. Es que tengo aquí algo detenido en CCI Channel que no me permite ver bien quiénes son los que están escribiendo. Vamos a ver. Creo que Reinaldo Alberto Martínez lo escribió. Carla Suyapa Quesada lo escribió. Sí, aquí está Pérez Hernández, sí. Roxana Cabrera ya lo escribió. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Y díganme dónde, en qué versículo está eso. Capítulo es el 2, obviamente, porque es el que hemos leído hoy. Ahora el versículo. Malen Rivera lo está escribiendo. Muy bien. Alfredo Palma también ya lo escribe. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Esa es toda la declaración. Juan José Urquiza también ya lo escribe. Rosario Murillo también. Efesios 2:8. Lidia Esther Salgado lo ha escrito acá. Es el versículo 8 de este capítulo 2. Marlene Mesa también. Excelente. ¿Están ustedes en clase? Sí, sí. Sí. Es el capítulo 2 de Efesios, en el verso 8. Así es. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Muy bien, y ya tengo yo listo esto, porque nosotros vamos todo el tiempo, ¿verdad?, en avanzada. Entonces, ya el pastor Wilfredo me mandó la declaración de este día que voy a poner yo. Más adelante, aquí está, miren. Lista ya. Dice, declaración para este día. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Efesios capítulo 2, verso 8 de la Nueva Traducción Viviente. El devocional con Alberto Solórzano. Aquí está. Esto, hermanos, yo lo terminamos acá y lo envío por varios. Se los envío a varios de ustedes, a los pastores y a todos. Utilicen eso también para enviarlo ustedes. Y tratar con misericordia, amor y destilar vida a la gente que lo necesita en este tiempo. Poderosa declaración. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Bien, y hoy busqué otra ubicación porque yo ando por todos lados acá. Me ubico de diferentes maneras para no aburrirles también, ¿verdad? Muy bien. Hermanos, hoy ya comenzamos nuestras celebraciones. Viernes a las 6. Hoy voy a estar predicando a las 6 de la tarde. De ahí todas nuestras celebraciones. Y ya con esta nota novedosa en este año, nuevos diseños, arrancamos el próximo lunes nuestro devocional presencial a las 5:30 de la mañana. 5:30 de la mañana, no a las 5, sino 5:30 será los lunes en función de las disposiciones gubernamentales. Muy bien, les espero para que seamos parte de ese primer paso que demos en el devocional presencial y pueda usted decir, yo fui de los primeros que estuvo ahí. Muy bien, les dejo porque yo voy a continuar. Sí, güey. No, tengo que detenerme. Los quiero mucho, siempre les digo,
Pedimos a Dios que tengamos un fin de semana bendecido, y no dejemos de congregarnos. Vayamos dando por fe ya los pasos que tenemos que dar en este tiempo. Los quiero, cuídense. Bendiciones.